Los miércoles de 17 a 19, De Boca en Boca, está en la radio pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Savitoski, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De Boca en Boca. Bueno, es un placer, es un gusto para nosotros aquí en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y en nuestro espacio de Boca en Boca poder abordar en esta semana que particularmente se recuerda, aunque uno siempre dice que es engañoso poner un día en el calendario porque en realidad el abordaje, el tratamiento, el ocuparnos lleva los 365 días. Pero bueno, esta excusa nos sirve para detenernos y para poder charlar, reflexionar, actualizar problemáticas que tienen, por un lado, una mano generosa, un aporte extraordinario de personas que en muchos lugares trabajan, y en este caso en la zona sur, en Bosques, Florencio Varela. Y particularmente nos referimos a una de las tantas problemáticas que tiene que ver en torno a la violencia contra la mujer, y es por eso que queremos aprovechar que ya casi están preparando la torta de cumpleaños y los festejos, el Hogar de Tránsito Nuestra Señora del Milagro, que pronto está para cumplir 20 años desde que se originó. Y bueno, una de las responsables, entre otras hermanas de San José de Cunio, que trabajan ahí arduo en Bosque Florencio Varela, es Paulina Oviedo. Así que, ¿qué tal, Paulina? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Buenas tardes. Muy bien, y bueno, ya nos conocemos de otras tantas épocas de poder acercarnos, de poder registrar todo lo que ustedes realizan, un trabajo impresionante. Si bien hay mucho más que el Hogar Nuestra Señora del Milagro, hoy nos queremos tal vez focalizar en este hogar que ustedes me decían también están cumpliendo ahí sus 20, 21 años, o sea, apenitas llegaron a Bosques, a Florencio Varela, se encontraron con la problemática de, por ejemplo, la violencia familiar, y es el detonante que las pone en marcha con el nacimiento del hogar. Sí, sobre todo porque en esas hace 20 años atrás no había toda la concientización que hoy hay y también leyes que están favoreciendo y defendiendo a estas mujeres víctimas. Y no había, el gran problema siempre era que muchas mujeres permanecían en esa situación de violencia dentro del ámbito de la propia familia porque no tenían dónde ir. Y en nuestra zona prácticamente no había refugios que las pudieran resguardar. Era como dar respuesta a una problemática y a una necesidad concreta de poder tener un lugar, un refugio transitorio que pueda resguardar a las mujeres con sus hijos e hijas hasta que puedan encontrar una salida mejor para su vida. En nuestra zona, digamos, no había, como ahora hay otros lugares, otros resguardos, así que bueno, vimos que esta atención daba respuesta a una necesidad muy concreta. Ujú. Y Paulina, vos decías muy bien, se avanzó en leyes. Eh, ¿Cuánto se pudo avanzar en modificar sobre todo la práctica social? Esto es, de que disminuyan esas situaciones de violencia hacia la mujer en este recorrido, en este recorte que pueden ser estos 20 años desde que ustedes iniciaron a hoy. Es un tema muy complejo porque las estadísticas lo van demostrando, ¿no? Una o más mujeres son asesinadas por día, ¿no? Creo que hay un Ujú. promedio de 27 mujeres que mueren en un mes, es decir, como que
los avances, algunos que podría yo reconocer en estos 20 años, es que se fueron adquiriendo ciertos derechos que les ha favorecido a las mujeres, sobre todo tener algún recurso económico como para poder valerse por sí misma, ella y sus hijos e hijas. Algunos planes o beneficios sociales que se fueron dando en estos años, que ha garantizado y ha ayudado a veces a las mujeres salir. No es todo, ¿no? Con eso no se resuelve la situación. Y después que hay una lucha que justamente es a partir de las mismas mujeres, ¿no? Hoy un femicidio ya no es más un drama pasional, y hoy la sociedad y fundamentalmente las mujeres embanderan esas luchas y exigen justicia, aun cuando la justicia todavía está muy complicada y no tiene sobre todo perspectiva de género. Recientemente se ha logrado destituir a 2 jueces que habían eh, liberado a los autores de un femicidio de un adolescente, ¿no? Ujú. Es decir, ese es un hecho fundamental. Lo que se necesita es que haya más hechos sobre esto, ¿no? Ujú. Es decir, que el violento pueda ser detenido, el violento que pueda ser juzgado. Eso todavía no en todos los juzgados se está logrando, pero creo que se ha ganado mucho en concientización de la problemática, y se han favorecido medios para que las mujeres puedan salir. Pero creo que hay mucho para en la sociedad modificar en este tiempo, ¿no? Mm. Y una modificación que tiene que ser desde la propia familia, inclusive en las escuelas, el tema todo del machismo, el patriarcado, que hay tanto, se dice mucho, es decir, todos sabemos de qué se trata, los medios lo dicen, pero a la hora de la verdad sigue existiendo, y hay mujeres que terminan siendo víctimas de esa situación. Lo que necesitamos es que la justicia realmente las cumple. Yo creo que la Argentina es un país en general que tiene muchas leyes, lo que no se implementan a la hora de la verdad y cuando se tienen que implementar. Bueno, con el tema de las mujeres, ese es un tema muy difícil. En esta gestión hay un ministerio de las mujeres. Creo que eso es un aporte importante, que no tiene que quedar solamente en el discurso, sino que se tienen que lograr acciones concretas. Eso siempre es la lucha, no de esta gestión. Tiene que ser realmente algo de una política pública, que pase, esté quien esté en la gestión, esa política pública pueda permanecer. Eso es algo que se necesita para todas las situaciones que vive el país, pero sobre todo en esta situación concreta de la cual estamos hablando hoy, que es la situación de las mujeres víctimas de violencia. Me parece que es importante que se tenga en cuenta, que sea una política pública que se instale, y para que se instale tiene que haber los recursos no solo en organizar y planificar capacitaciones, sí, capacitaciones, talleres, Ujú. sino que hay que ir a la justicia, y eso se puede hacer desde el Estado. Uno inclusive en estos días que hay hechos tan repetidos lamentablemente y tan dolorosos, también yo recordaba que entre las tantas leyes que nuestro país, inclusive a las que adhirió, tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, y bueno, en estas semanas tenemos otra vez gatillo fácil de jóvenes, porque bueno, lo que solemos decir, estas estereotipaciones, estas maneras de etiquetar siempre a una persona, digo, en el caso de las mujeres, vos decías, por un lado, que bueno, hay muchas definiciones y términos que casi todos los estamos mencionando a cada rato, ¿no? Femicidio, machismo, patriarcado, etcétera, pero que hacerlos carne, como se suele decir, hacerlos práctica cotidiana, lleva tiempo.
Yo creo que digamos, ustedes también han ido logrando, por lo menos en lo que es toda la zona sur del Gran Buenos Aires, un trabajo intenso, inclusive con lo que ahora funciona en estos años, la Mesa Local en Prevención de las Violencias. ¿Por qué no nos contás un poco quiénes articulan ahí? Es decir, ¿están ustedes? ¿Qué otros actores? Sí, digo, un hecho muy importante, digamos, una actividad que desempeñamos en la Mesa Local de Violencia de Florencio Varela. Es una mesa que lleva muchos años ya, cumplió, creo, más de 10 años. Está representada por distintas instancias, instituciones que tienen que ver con el Poder Judicial, escuelas, juzgados, eh, algunas centros, instituciones municipales y organizaciones sociales. La idea es en esta mesa ir planteando las distintas problemáticas que aparecen en el distrito y cómo se pueden realizar acciones concretas. Y puedo decir que nosotras en estos años que estamos trabajando y que hemos participado en la mesa, hemos encontrado muchas respuestas a situaciones concretas que estábamos viviendo. Es una red de compromiso y de contención para las instituciones, pero también para fortalecer a las mujeres. Se toman las causas, las situaciones de distintas mujeres con compromiso. Ninguna mujer que es víctima de violencia, podría decir aquí en Florencio Varela, queda indiferente para la mesa local. Y también se trata de trabajar, hay grupos que trabajan muchísimo en todo lo que es la prevención a través de talleres en las escuelas secundarias. Tenemos la participación muy activa del juzgado de garantía número 6, del doctor Agüero, que sería interesante poder conversar con él, que ha logrado en otras oportunidades detener a los hombres violentos, a los agresores, como así también la detención a quienes han abusado en Manada. Hay hechos muy duros que han pasado aquí en Florencio Varela y que este juzgado ha podido actuar. También alguien que participa es la Comisaría de la Mujer. También la finalidad también de la mesa para mí es también poder trabajar realmente donde estamos, en el lugar que estamos, en el barrio, en la escuela, en el centro de salud, con una perspectiva de género. Así que agradezco que lo menciones porque la mesa de Florencio Varela, la mesa local, es digno de ser valorada. Y Paulina, bueno, vos decías, un problema con sus luces y sombras es el de la justicia, es decir, por un lado, de repente tenés a algunos abogados o fiscales o hasta algún juez que se compromete y que hace lo que en Claro, realidad tiene que hacer, y otros que no, y que de vez en cuando está esa noticia de que fueron relevados de sus puestos precisamente por incumplir el mandato que tienen como representantes en la sociedad. Pero también ustedes han hecho un trabajo inmenso, intenso, lo siguen haciendo, que es que aquellas mujeres que llegaron al hogar con ustedes, luego no solamente pudieron rehacer su vida en otro lugar, digamos, hasta formando otras parejas, sino que también algunas de ellas también pasaron a formar parte de este equipo que ustedes, bueno, en el nacimiento de aquel hogar de tránsito era para contener, para asesorar jurídicamente, pero bueno, hay un fuerte componente de apoyo jurídico, pero también emotivo, bueno, hasta por supuesto de un techo donde estar contenida mientras se soluciona el problema. Digo, ¿por qué no nos contás brevemente por qué eso es tan importante, que aquella persona que llega tan destruida, tan maltratada, luego encuentre que puede no solamente darle un nuevo sentido a su vida, vivir buscando la felicidad, sino que además
se entrega comprometida a ayudar a otras. Sí, desde el inicio nosotras comenzamos con un equipo de mujeres voluntarias de la comunidad. Es muy significativo eso. Varias de estas mujeres eran mujeres que han vivido situaciones de violencia en su vida y han podido salir. El primer equipo estaba formado por estas mujeres, además por otras que tenían una sensibilidad y un compromiso con la problemática. Pero a lo largo de los años han llegado otras mujeres jóvenes. Ahora estamos armando un pequeño, a ver si lo lanzamos para mañana, un pequeño testimonio de una de nuestras compañeras que después de haber vivido 12, 14 años de violencia, una mujer joven con dos hijos, un hijo y una hija, ahora es una de las compañeras operadoras del refugio. Y no solo acompañando a otras mujeres para salir de la situación, sino que ella misma se ha empoderado. Es una compañera que ha estudiado, ha podido terminar su secundaria, está haciendo una carrera universitaria, en este momento trabajo social, y está acompañando a otras mujeres. Es decir, después tenemos otras compañeras que ya son más grandes. Esto nos da como una impronta a nuestro trabajo, ¿no? No somos todos técnicos profesionales, sino que somos mujeres referentes de la comunidad que atravesando esta situación pudieron salir y hoy ayudan a otros. Creo que si alguien nos escucha, pienso que tenés una buena audiencia. Me parece que yo invito a quienes han podido salir de las situaciones tan duras como la violencia o quizás otras situaciones también de la misma pobreza, a veces que es tan indignante, que puedan tender una mano a otros para que puedan salir. Nuestro equipo en ese sentido tiene una gran riqueza y creo que nos diferencia a veces de otros equipos que trabajamos en la temática. Hay 2 o 3 que somos profesionales, pero no hace a la diferencia, porque el cuerpo cotidianamente, las 24 horas del día, la ponen estas mujeres, estas compañeras. Así que digo, es una riqueza muy grande y cada vez más el equipo está fortalecido. También muchas de las mujeres tienen un trabajo comunitario, barrial o en parroquia desde años y bueno, ese es el equipo que nosotros formamos y que en estos años realmente nos ha fortalecido para desempeñar mejor nuestro servicio a las mujeres. Y Paulina, estamos, bueno, hablando a propósito de la semana que tiene que ver con la no violencia contra la mujer, particularmente uno de los enormes trabajos que realizan en Bosque Florencio Varela, en el hogar Nuestra Señora del Milagro. Esto que vos contás, uno a veces también, entre las palabras que ha ido incorporando en el lenguaje, casi lo dice, a veces yo digo como lugares comunes, con el riesgo que trae a veces que esto parezca una estereotipación, porque se dice, bueno, ocurre violencia familiar porque son pobres, pero uno sabe que en realidad no están así. También la violencia familiar, y esto creo que en su momento, en alguna charla que hemos tenido hace ya unos años atrás con Alcira Daroki, ella nos decía, en realidad muchas veces la violencia familiar, inclusive hacia los hijos, etcétera, ocurre también en familias que tienen un poder económico que bien resuelto. En este caso, las causales en estos años que ustedes ya trabajan, digo, más allá de lo estructural del machismo, digamos como una casi superestructura milenaria, ¿no? Que cuesta sacarnos de encima, bueno, a los varones ni que hablar como nos cuesta, pero digo, por dónde ustedes ven en los casos que han llegado, si eso realmente ocurre porque además está el condicionamiento de tener una situación económica vulnerable o si hay otros motivos más profundos. Yo creo que son muchos los motivos, ¿no? Sí, la situación de vulnerabilidad es una, pero no necesariamente todas las mujeres pobres son víctimas de violencia. A veces también el tema es que
está tan enraizado a veces dentro de la cultura, estas conductas tan violentas, que se termina como naturalizando. Entonces es muy difícil, es decir, naturalizando a veces en las mujeres y naturalizando en los niños y en las niñas, lamentablemente. Hay que hacer un trabajo arduo en ese sentido, con mucha paciencia para poder que el niño no, o la niña no repita esos modos de vincularse con su mamá como se vinculaba el agresor con ella. A veces hay carencias en las personas, baja autoestima, no puede reconocer sus propios valores, y cuando eso nos pasa, puede pasar inclusive a veces no solo en el ámbito interno de la familia, ¿no? Una persona con una baja autoestima puede ser dominado o subestimado de muchas maneras, mucho más una mujer, ¿no? Uno las escucha. Nosotros ayer teníamos un taller con ellas, y la necesidad de poder ser libre, vestirse como ellas quieren, poder salir, tener las relaciones que ellas quisieran tener, las amistades que ellas quisieran tener, está como muy metido a veces en la cultura de que la mujer tiene que ser de una determinada manera, los chicos ocuparse de la casa, aún cuando ahora digo, tengo que decir que hay mucha resistencia de parte de las mujeres a vivir esas situaciones. Una cosa que pone de manifiesto es cada vez son más jóvenes las que llegan al refugio, que Ajá. nosotros lo vemos como algo positivo, entre comillas, porque decimos como que hay un despertar, ¿no? Hay mujeres, adolescentes, chicas de 21 años con 4 hijos, pero que dicen, no, no puedo seguir viviendo así. Ujú. Entonces, antes nos llegaban mujeres de 35 o 40 años, con años de violencia. Hoy no, las mujeres más jóvenes, podemos decir que los últimos años han sido mujeres muy jóvenes que han llegado y que han decidido no seguir de esta manera. Es decir, Ujú. como que hay un despertar. Creo que eso, la concientización que hay en la sociedad, y que ahora los municipios, la mayoría tienen una dirección de género, en un centro de salud hay una trabajadora social que es la que escucha a las mujeres, el médico, la médica, es decir, hay mayores posibilidades donde las mujeres puedan recurrir. Ujú. Entonces, como que eso también ahora es muy evidente. Es decir, pensar tener, hemos tenido chicas de 18, 19 años, ya mamá con 1 o 2 hijos, pero que han dicho, no, no queremos seguir viviendo así. Y han salido del hogar y han continuado sus estudios, formado quizás una nueva pareja. No siempre les resulta tan fácil, a lo mejor se Claro. repite la situación con otros, pero nadie sale de la misma manera del hogar. Ujú, Aunque ujú. inclusive vuelvan quizás con ese agresor, ellos han podido hacer la experiencia de que se puede vivir distinto, y en algún momento pueden dar el salto y la ruptura a ese vínculo tan dañino para sus vidas. Yo Pero creo bueno, que has marcado que dentro de lo que son situaciones tan dolorosas y hasta trágicas, se observa esto que vos decís, un cambio en que mucho más tempranamente hay un rebelarse contra esas situaciones, esas estructuras que tan fuertes todavía lamentablemente se siguen repitiendo. Vos recién mencionabas, bueno, el inmenso trabajo que ya llevan en lo que es la mesa en Florencio Varela, ¿no? La mesa local en torno a la prevención de las violencias contra las mujeres. Pero también, y ustedes están llevando adelante un evento estos días que tiene que ver con, bueno, precisamente eliminar esa violencia hacia las mujeres y la diversidad. Al hogar, digamos, con los años, también fueron llegando situaciones que tenían que ver con esta otra también realidad de nuestras sociedades que otra vez, si bien nos ha permitido avanzar en leyes que reconozcan un montón de derechos, no siempre en la práctica, bueno, las sabemos resolver
sin llegar a la violencia, sin llegar al desprecio, sin llegar al etiquetamiento. Digo, ¿han tenido en ese sentido ustedes situaciones que llegan al hogar? No, por el momento Ujú, nosotras no hemos tenido de esas situaciones. Nos hemos planteado qué pasaría si nos llega ujú, alguna persona con una diversidad sexual diferente a la claro. que hemos recibido hasta ahora. Eh, Nos tenemos que preparar también, creemos que nos tenemos que preparar, pero sí puedo decir que hay otros refugios, otros hogares que están abiertos a recibir, y eso me parece de los cuales uno tiene que aprender. También el colectivo trans aquí en Florencio Varela hay referentes que eh, están realmente embanderando el respeto por la diversidad y están trabajando desde hace años. En esta jornada es la jornada de eliminación de la violencia en las mujeres y la diversidad. También sabemos que las personas trans son las que están mucho más afectadas en este tiempo por la violencia, y a veces también no tienen justamente tanta atención como las mujeres víctimas de violencia, empezando a veces desde la atención médica en los hospitales, no son bien atendidas, no, son discriminadas, ni hablar de lo que significa con la policía. Ahora sé que se está trabajando mucho para el cupo laboral para las mujeres trans, porque Ujú, claro. lo que tenemos en conocimiento también a través de la mesa, que hay una compañera trans que es la que realmente puede hablar del tema. No hay muchas posibilidades de trabajo, por lo tanto está el tema de la prostitución como un único sustento Ujú. para su existencia que tienen que vivir. Es un tema complicado que está bien que lo hayas mencionado, aunque nosotros no lo trabajamos al tema, pero me parece que es bueno que se instale cada vez más en la sociedad la defensa y los derechos de las personas trans. Claro, bueno, Paulina, hablando de tiempos, el tiempo de radio también, no voy a decir nada muy original, corre y vuela, ¿no? Pero hablando de radio, precisamente este 25, ¿no? Ustedes están con una jornada donde va a haber stand, feria, muestra, arte, una radio abierta. Va a ocurrir en Florencio Varela, ahí en Monteagudo y esquina Sallares desde las 11 de la mañana. Así es, Ujú, las distintas organizaciones, instituciones, organizaciones algunas de base, algunas como nosotros, escuelas, van a presentar un stand y cada uno va a llevar, sobre todo con esto, tomar conciencia de lo que significa la violencia en este tiempo hacia las mujeres y hacia la diversidad. Me parece que es un evento que para visibilizar esta problemática. y Paulina, antes del cierre, porque mencionábamos que ustedes vienen realizando un trabajo arduo, no solamente ahora, pero lo vamos a dejar ahí como el gancho para otra entrevista, para que nos sigan los oyentes, los escuchas de boca en boca. Ustedes, además de el hogar, el refugio, Nuestra Señora del Milagro, que ya está cumpliendo 20 años, también tienen, digamos, otra institución que trabaja sobre todo con niños y niñas con discapacidad, ¿no? En el centro creciendo, que en Ujú. este año estamos celebrando, que este año que está terminando no hemos podido celebrar demasiado Por la por pandemia. el tema de la pandemia, así que hace pocos meses que comenzamos con la presencialidad, pero sí estamos celebrando 20 años. Es un centro de atención para niños y niñas con discapacidad, sobre todo en la edad temprana y aquellas familias que no cuentan con obra social o que los tratamientos que ellos necesitan no se dan en las instancias públicas. Así que en este momento tenemos alrededor de 70 niños y niñas en tratamiento con un equipo interdisciplinario, fundamentalmente un equipo solidario que acompaña en las distintas terapias, y sobre todo nuestro trabajo también es no el tratamiento hacia el niño o a la niña, sino es acompañar a la familia.
fundamentalmente. La familia se integra al tratamiento. Así que también, ya te Un vamos a trabajo invitar. inmenso, bueno, ni sigo con la lista porque también es parte, y en este caso reconocerlo, de esa iglesia a la cual uno gusta, ¿no? De una iglesia que es dinámica, que se compromete y que camina, y que conoce las realidades. Así que, bueno, en vos, Paulina, a todas las semanas, pero también a todo el grupo ahí de mujeres y a toda la gente, un enorme reconocimiento y un enorme abrazo. Bueno, en esto que cada tanto nos damos, un diálogo, una posibilidad de actualizar, pero también, bueno, utilizando esta semana de la no violencia contra la mujer y paradójicamente también eh, una especie de celebración, ¿no? De la continuidad que ustedes han consolidado ahí en Bosques, en Florencio Varela. Así que enorme abrazo, Paulina, y gracias por abrirnos, bueno, un rato la puerta ahí de la casa. Bueno, muchas gracias y en nombre de la Mesa Local de Violencia de Florencio Varela, los volvemos a invitar a esta jornada cuyo lema es la violencia no es opción. Así que todos los que son acá de la zona nos pueden encontrar en la peatonal de 11 a 16 horas. Muchas gracias, Néstor. Nos Perfecto, vemos. muchísimas gracias, Paulina. Chaucito. Ejerce tu derecho a la comunicación de boca en boca, los miércoles a las 17 por Radio UNDAB.